Ahí vamos. Me deberían haber dicho al principio, ya avanzamos bastante en la clase, pero bueno. Entonces lo que les decía era que el objetivo principal de la regresión es poder hacer predicción de una variable aleatoria. Ese es el objetivo principal, pero no el único. El contexto de una regresión, en términos muy gráficos, imagínense, bueno, una ecuación lineal, ¿no? Donde ustedes tienen al lado izquierdo una variable, que típicamente denominamos variable dependiente, que es la variable que queremos estudiar, que queremos explicar, ¿ya? Y al lado derecho de la ecuación, ustedes tienen lo que denominamos variables independientes, o predictores, o regresores de nuestra variable de interés, nuestra variable dependiente. Y esta como ecuación lineal está compuesta por variables, ¿no? Sobre las cuales depositamos datos, ¿no? O sea, son variables aleatorias que tienen una media, una varianza, que pueden ser caracterizadas estadísticamente, ¿no? Y en ese contexto hay un segundo objetivo, que es ojalá poder entender de todas las variables independientes, de todas las x's, de todas las variables que ponemos al lado derecho de esta ecuación, y que buscan en conjunto predecir el mejor comportamiento de la variable i, ¿ya? Poder entender también cuáles de ellas son las variables que tienen una mayor preponderancia en explicar eh, la varianza o el comportamiento de nuestra variable dependiente, ¿ya? Entonces, hay dos objetivos relacionados con el análisis de regresión. Un objetivo tiene que ver con la predicción, cómo predecir el comportamiento de esa variable en base a variables independientes o variables predictoras que pongo al lado derecho de esta ecuación, ¿cierto? Y un segundo objetivo es poder entender cuál de todas esas variables independientes y cómo cada una de ellas afecta el comportamiento de la variable dependiente. Siendo muy concreto, eh, una discusión histórica en el ámbito de la economía, ¿no? Bueno, ¿qué explica que ciertos países tengan mejores condiciones de ingreso y de bienestar para su población? ¿Qué explica la riqueza de los países? Esta fue una pregunta que fíjense ustedes, se hizo Adam Smith eh, en el siglo XVIII, ¿no? Eh, Adam Smith es típicamente el economista que es considerado como el fundador de la disciplina económica. Adam Smith escribió un libro que se llamaba La riqueza de las naciones. Y en ese libro lo que hacía Adam Smith era escudriñar y preguntarse, bueno, ¿qué explica eh, las decisiones económicas de las personas, de los grupos humanos, y en definitiva de los países y las naciones? ¿Qué explica que algunos países se hayan desarrollado más que otros? ¿Qué explica la riqueza económica de los países? Y si uno lleva esa pregunta a un análisis de regresión, uno ubicaría, perdón, la variable aleatoria crecimiento o tamaño de esa economía, nivel de ingresos totales de esa economía, lo que típicamente se denomina el PIB de un país, ¿no? Esa variable la pondría al lado izquierdo de nuestra regresión, al lado izquierdo de nuestra ecuación. Y al lado derecho ubicaría, bueno, todos aquellos factores que podrían explicar el crecimiento de esa economía o el tamaño de esa economía. Y ahí uno podría considerar varios elementos propios de la teoría económica, eh, de la teoría del crecimiento económico, eh, que fue una teoría que comenzó a desarrollarse con mayor rigor recién en el siglo pasado, eh, con los modelos de Solow y Swan, y después más adelante con toda la teoría económica desarrollada más técnicamente por otros autores, ¿no? Pero quienes vinieron a formalizar el problema del crecimiento económico fueron Solow y Swan, por ahí por los 50, ¿no? Eh, y la teoría del crecimiento económico, cuando fue formalizada, consideraba básicamente como dos elementos centrales para
explicar el crecimiento de una economía. Por un lado estaba el capital y por otro lado estaba el trabajo. El factor capital y el factor trabajo en conjunto, en su interacción, explican las posibilidades de crecimiento de una economía. ¿Qué es lo que es el capital? Bueno, el capital puede ser el capital circulante, dinero, ¿no? Capacidad de un inversionista de poder poner dinero y recursos para poder financiar una determinada acción económica, ya sea una empresa que produce lo que sea, ¿no? Y por otra parte están los trabajadores y las trabajadoras que son la mano de obra que van a hacer uso de ese capital para poder producir un bien, ¿no? Eh, Eso en los años 50 se traducía en cosas bien concretas: zapatos, alimentos, mercadería, eh, edificios, entre otras cosas. Hoy día la economía ha evolucionado de una manera importante. La economía ya no es solamente entendida como aquello que se produce físicamente. Hoy día la economía es una economía con un componente digital súper importante, donde las cosas que se producen ya eh, no son palpables, ¿no? Sino que son visuales, son servicios. eh, y en ese sentido, la multiplicidad de productos que alberga la economía implica una comprensión del proceso de producción que es mucho más complejo, ¿no? Ya no se necesita solamente capital y trabajo, se necesita tecnología, ¿no? Y esta tecnología quizá ya no depende solamente de las personas, sino que ahora depende de la capacidad de un robot. Y en fin, hay toda una discusión, ¿no? De cuáles son los factores de producción que explican el tamaño de una economía, y cómo esos factores de producción van variando y van mutando, ¿no? Desde esta lógica de capital y trabajo a una lógica más de capital, trabajo, tecnología, robots. Esa es como la discusión de crecimiento económico del mañana, ¿no? Y eso es tremendamente desafiante. Y es tremendamente desafiante porque lo que pensábamos que sabíamos respecto al crecimiento económico y metíamos en esta ecuación lineal, en esta regresión, y típicamente estimábamos con datos a nivel de países, hoy día nos damos cuenta que en realidad es una lista de factores que aparentemente es muchísimo más grande, ¿no? El crecimiento de un país y de una economía ya no depende solamente del nivel de capital y el nivel de trabajo que tenga un país, ¿no? La cantidad de trabajadores y trabajadoras o el nivel de inversión que haya dentro de un país. Pareciera ser que hoy la economía de un país depende de muchísimos otros factores adicionales. Eh, Fíjense ustedes que en el debate que hay con respecto a la situación de crecimiento económico de Chile, llevando el debate a un contexto bien nacional. Chile durante los 90 creció muchísimo. Fue un ejemplo, digamos, de país en el mundo en términos de sus tasas de crecimiento, ¿no? Crecíamos como al 7% durante los 90 en el promedio. Después vinieron los 2000, ese crecimiento bajó un poco, se moderó eh, y cayó a un nivel de 3-5%. Y fíjense ustedes que después del 2010 en adelante, la economía chilena está tremendamente estancada en términos de crecimiento. Las tasas de crecimiento han sido muy pobres, muy por debajo de lo que fue los 90. Y la gente se pregunta, bueno, pero se supone que vivo en un país que ha progresado, digamos, entre comillas, económicamente, quizás no para todas las mayorías, pero en promedio ha progresado. El PIB per cápita de Chile a principios de los 90 estaba por debajo de los $5.000, y hoy día estamos cerca de los 20.000, por sobre los 20.000 incluso. Entonces, el tamaño de la economía se ha más que triplicado. Eh, pero ¿qué pasa? Que las tasas han caído. ¿Qué pasa? Que las tasas de crecimiento, la velocidad de ese crecimiento no ha mejorado. Y la gente se pregunta, bueno, eh, ¿será que vivimos en un país que tiene una estructura de producción tremendamente desigual, que hace que la distribución de los beneficios de ese proceso de producción no sean equitativamente distribuidos? Y eso implique
las posibilidades de producción de la economía entonces también se vean perjudicadas. Alguien podría decir, bueno, profe, pero somos un país que tiene una fuerza laboral importante. Trabajadoras y trabajadores que tienen capacidades innatas que eventualmente podrían generar ciertos productos y ser útiles al proceso productivo. Pero otro alumno podría decir, bueno, resulta que la calidad de la educación, que explicaría entonces la productividad de esas trabajadoras y trabajadores, no ha mejorado en todo este tiempo. Por tanto, si no hay un factor trabajo que venga asociado con un factor de calidad, ¿no?, de productividad de ese trabajo, entonces difícilmente podemos mejorar la productividad de la economía y por tanto su crecimiento. Entonces, entran a jugar dentro de la ecuación otro elemento para poder explicar el crecimiento de la economía: la calidad de la educación, la calidad de la tecnología, cuántas ganas y esfuerzo tengan las familias y las personas de querer salir a buscar un trabajo, de querer sacar adelante a sus familias. Si es que ese beneficio marginal eh, no promete un futuro próspero para esas familias. Si trabajar y esforzarse pareciera ser eh, una actividad que no necesariamente me garantiza poder tener un futuro digno. Y cómo la desigualdad entonces va entorpeciendo también eh, ese tipo de instituciones. Instituciones como el esfuerzo, la, las ganas de querer surgir, y cómo entonces las condiciones estructurales de la economía van también determinando las posibilidades de crecimiento de esa economía. Eh, Hoy estamos en la mitad de un proceso eh, histórico, ¿no? Hemos logrado construir una convención constitucional que va a redactar una nueva Carta Magna, una nueva constitución para el país. Esa institución, la legitimidad de la democracia como institución, puede ser tremendamente relevante para el crecimiento económico de un país. Tremendamente relevante. Si no hay paz social, si no hay condiciones de dignidad mínimas que hagan que el país no tenga que paralizarse todos los años por no sé, destrucción de capital, eh, paralización de las empresas, paralización de los sectores productivos, bueno, difícilmente un país va a poder crecer. Entonces, el proceso social de construcción de paz, de construcción de dignidad, sí es importante también para el crecimiento económico de un país. Y no sé, en estos 10 minutos que he hablado he mencionado por lo menos 3 o 4 factores adicionales en relación a las teorías de los 50, de que el crecimiento de una economía solamente dependía de capital y trabajo. Pareciera que hoy el crecimiento de una economía depende de muchísimos otros factores adicionales. Eh, y entonces la discusión sobre cómo construir una economía sustentable en el tiempo eh, es muchísimo más rica en términos de contenido de lo que era hace, no sé, 50 años. Bueno, ¿por qué les doy toda esta introducción? Porque si se fijan, eh, la idea de una regresión como método para explicar un fenómeno, bueno, se puede expandir a preguntas tan relevantes como qué explica el crecimiento de un país, qué explica el bienestar de una economía. Y en ese sentido lo que estoy haciendo es simplemente como eh, querer estimularlo y tratar de motivarlo en lo poderoso que puede ser esta herramienta para poder meterse en debates de política pública que sí son importantes para el devenir de nosotros como país y como ciudadanos y ciudadanas. Así que eso. Podemos llevar esta discusión a millones de otros planos. Podemos llevar esta discusión a otras preguntas de investigación que no tienen que ver con el crecimiento económico, que tienen que ver con eh, sí, temas más banales, si ustedes quieren, pero por eso no menos importantes, como que explica el funcionamiento de sí, la productividad de los trabajadores dentro de una empresa, eh, cómo explicar el crimen dentro de una ciudad, cuáles son los factores que explican el aumento o la disminución de un crimen, de crímenes, tomando en consideración que la inseguridad hoy día es probablemente eh, uno de los problemas más relevantes para la ciudadanía. O qué explica, o cómo se explica la calidad del sistema de salud.
o alguien que está más orientado a problemas de la empresa, que explica que el valor de una empresa mejore en el tiempo. Eh, esa función de producción, ¿no? Ese cúmulo de factores que explican que una empresa mejore su valor bursátil en el tiempo, bueno, esa discusión requiere sentarse a modelar, ¿no? Un problema donde hay una variable dependiente y donde hay un conjunto de datos a la derecha y que son datos observables sobre posibles variables que podrían explicar el comportamiento de esa variable dependiente. Bien, me quedan 5 minutos y les voy a dar como una pincelada muy general de los principios de los métodos de regresión y de cuáles son esos, digamos, esos conceptos esenciales. Y después en la próxima clase nos vamos a meter ya más de lleno en cuestiones más técnicas. Error cuadrático medio. ¿Okay? Esto yo creo que resume súper bien lo que intenta hacer un método de regresión. ¿Qué es lo que es el error cuadrático medio? Es un concepto asociado a la predicción de nuestra variable dependiente, que típicamente vamos a denominar y, ¿ya? Dado un predictor m. Este predictor m es típicamente una función que depende de un conjunto de variables x, es decir, un conjunto de variables independientes o predictores de nuestra variable dependiente y. ¿Okay? Y lo que hace el error cuadrático medio es establecer cuál es la distancia cuadrática que existe entre el valor de mi variable dependiente, ¿cierto? Y el valor de mi predicción m. Entonces el objetivo de los modelos de regresión va a ser idealmente poder minimizar, ¿no?, esta distancia. En términos prácticos, lo que hace una regresión lineal es intentar predecir el comportamiento de mi variable dependiente a partir de una función que depende de x o predictores. Y lo que hace el modelo de regresión lineal es hacer que esta distancia sea lo más pequeña posible. Es buscar cuáles son los factores de x que hacen que esta distancia sea la menor posible. El objetivo de toda regresión va a ser minimizar este error cuadrático medio. Y ese proceso de minimización, bueno, va a depender de cuál sea la calidad de la información que yo tenga en X. Si yo quiero explicar el crecimiento económico de un país con data de, no sé, la cantidad de veces que las personas se lavan las manos en un día, claro, probablemente no sé si voy a poder explicarlo muy bien. Aunque alguien podría tener una teoría y decir, bueno, si la gente se lavara las manos, eso reduce los contagios, se reducen los contagios, la gente puede ir más al trabajo, la gente puede ir más al trabajo, la gente produce más y el país crece. Sí, podría ser, podría ser. Pero estoy seguro que habría muchísimos otros elementos adicionales dentro de ese vector X que podrían explicar el comportamiento de tu variable dependiente. Y entonces la calidad de la información que nosotros podamos meter dentro de esta función de predicción sí va a influir en cuán poderoso sea la regresión para poder minimizar este error cuadrático medio. Bien, ¿y cómo construir esa función m de x? ¿No? Esa función de regresión. Esa función m de x nosotros le vamos a llamar función de esperanza condicional, CEF, que CEF es el nominal inglés, Conditional Expectation Function. Bien. Es básicamente eh, es el promedio de y condicional en el comportamiento de x. Que se puede expresar a través de esta integral de y multiplicada por la función de y condicional en x, y todo esto sobre y. ¿Okay? Esta función de distribución condicional es lo que nosotros denominamos función de esperanza condicional. Función de distribución condicional multiplicada por y sobre esta integral es lo que nosotros denominamos función de esperanza condicional. ¿Ya? Y esa función de esperanza condicional es la que nos va a permitir explicar el comportamiento de y.
¿ok? Entonces, en rigor, nosotros para poder modelar y, ¿ya?, que es nuestra variable dependiente, vamos a crear un modelo, ¿no? Ese modelo se compone por una parte de la función de esperanza condicional, que es todo lo que yo observo y que explica el comportamiento de I, ¿ok? Más un factor épsilon, que vamos a llamar error de nuestra regresión, ¿ya? Error, es decir, todo aquello que yo no observo, ¿ya?, no tengo datos de eso, pero que sin embargo explica el comportamiento de I. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos que tiene la cantidad de capital de un país, la cantidad de trabajo, un factor tecnológico, y yo quiero estimar eh, con esa función de predicción cómo se comporta el crecimiento de una economía, ¿ya? Probablemente dentro de este vector epsilon, este vector de error, hayan varios otros elementos que no estoy considerando y que sí pueden afectar el crecimiento económico. Por ejemplo, la calidad de la democracia, el nivel de violencia, el respeto a las instituciones, la productividad de los trabajadores, la calidad de la educación. O sea, uno puede encontrar un conjunto de factores que no están dentro de mi set de variables, dentro de mi base de datos, que sí pueden explicar el comportamiento del crecimiento económico, ¿ya? Y la condición que satisface estimar esta ecuación de forma insesgada eh, van a ser las siguientes. La primera es que este vector de errores o de características no observables, ¿cierto?, no está correlacionada con los X de mi regresión. Es decir, que la esperanza condicional del error sobre X es igual a 0. Esta esperanza condicional implica que la covarianza de este error con X también es igual a 0. Lo otro es que en promedio esta variación, o sea, perdón, la, la varianza, perdón, la esperanza de este error, la esperanza de estos factores no observables que explican Y, van a ser iguales a 0, ¿no? Esa es otra condición importante de esta regresión. En general, cualquier función de predicción que dependa de X, esa función h de X o m de X, su covarianza con E va a ser igual a 0. Entonces, estas van a ser como las tres condiciones que nos van a permitir establecer eh, lo que yo llamaría como las condiciones básicas de una regresión lineal. Perdón, no una regresión lineal, de una función de regresión, o una función de esperanza condicional. Y esto va a derivar, estas tres condiciones van a derivar en lo que llamamos la ley de esperanzas iteradas. La ley de esperanzas iteradas lo que nos dicen es que el promedio de I, o la esperanza de nuestra variable dependiente, no es otra cosa que la esperanza de las esperanzas de sus promedios condicionales, ¿no?, de sus esperanzas condicionales. Y eso es lo que demostramos en la siguiente lámina, y que ustedes van a tener tiempo para poder ver durante la semana en las cápsulas. Pero lo clave acá es que si yo conozco las medias condicionales de I sobre X, entonces puedo conocer el promedio total de X. En términos muy intuitivos, déjenme llevarlo acá. Si yo conozco el promedio de, estos son ingresos en el lado izquierdo, estos son años de educación en el eje X, lo que nos está diciendo la ley de esperanza iterada es que si yo conozco el promedio de ingresos para los que tienen año 0, el promedio de ingresos para los que tienen año 1, el promedio de ingresos para los que tienen año 2, años de educación 2, y así sucesivamente hasta 20, el promedio de esos promedios, ¿no?, es el promedio de la variable. Eso es lo que nos dice básicamente la ley de esperanza iterada. Cada uno de estos promedios acá es la esperanza condicional de I dado X. Dado X0, dado X1, dado X2, dado X20. Cada uno de esos puntos que hay en la regresión son las esperanzas condicionales de los salarios sobre algún X en particular, sobre algún año de educación en particular. El promedio de esos promedios es entonces el promedio de nuestra variable. Eso es lo que nos dice la ley de esperanza iterada. Bien, voy a parar acá para no quitarles más tiempo. Y nada, nos vemos la próxima semana. Vayan al auxiliar de este viernes, donde vamos a ver algunos ejercicios más prácticos y algunos elementos conceptuales del análisis de regresión. Chao, profe, gracias.
Chao, Eso, profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe, que Chao, esté bien. profe, buen día. igualmente, que les vaya bien.